Hola amigos, qué gusto saludarles. Me encanta traerles este tipo de charlas y más cuando hablamos de los ciclos planetarios, que son como el pulso cósmico que marca ritmos y latidos profundos en la evolución personal, colectiva y universal. El tema de los ciclos es característico de la astrología mundial, y con ello podemos decir que la historia siempre se repite, y se repite en función de estos ciclos. No exactamente igual, es como si fuera una espiral. Esta última década nos enfrentamos a un gran momento en la historia, y es que por una parte está activando 7 enérgicos ciclos planetarios, además de los 3 planetas generacionales. Urano sale de Tauro para entrar en Géminis y estar 7 años. Urano hace 84 años que no entraba en Géminis. Plutón entró a Acuario desde el 19 de noviembre del 2024 y permanecerá ahí durante 20 años. Hace 2 siglos y medio que no pasaba por Acuario. En su paso por Capricornio nos deja la desconfianza y destrucción de las grandes instituciones. Plutón en Acuario nos avisa que llega una nueva humanidad, el transhumanismo. No cabe duda que es una revolución personal y global, una profunda transformación. Neptuno estuvo en Piscis durante 13 años, hace 165 años que no entraba en Aries. ¿Y qué nos dejó por su paso en Piscis? Neptuno rige las drogas, crisis de fentanilo, la borrachera del caos, la espiritualidad, lo sublime, el mundo etéreo. El mundo actual se ha desconectado de la espiritualidad, amigos. Tiene la brújula rota. Está tan de moda la pastilla azul o roja que todo lo queremos diagnosticar y arreglar con pastillas, fármacos. En el 25 Neptuno no está solo. Salió de Piscis de la mano de Saturno, avisando que es necesario tomar y asumir nuestra responsabilidad para dar paso a la acción y dejar de soñar. Ahora tenemos en nuestras manos la responsabilidad del cambio, el ser agentes o permanecer estáticos. Todos nos han dado pruebas de la manifestación de su energía. Entran, salen y regresan con todo. Y por si fuera poco, y si nuestra conciencia no está lo suficientemente convencida de que el cosmos nos está empujando al cambio y a una evolución constante, llegamos al 2026 con 3 poderosos ciclos planetarios, provocando cambios históricos y generacionales en todo el mundo. Los ciclos nos condicionan. Estamos saliendo de la era de Piscis y entrando en la era de Acuario, aunque para entrar de lleno faltarán por lo menos 100 años. Recordemos que un cambio de era se produce cada 2160 años aproximadamente. Con esto podremos decir que estamos en la transición de la era de Acuario. Hay que creérnosla. El ser humano se va a transformar. Estas energías o nos paralizan o nos arrastran como un lastre. Y bien, nos adaptamos, actuamos, fluimos y evolucionamos. Tú decides. Vamos a dar un ligero recordatorio de lo que son estos ciclos. Son periodos de tiempo que inician por las relaciones entre dos planetas, especialmente cuando se encuentran en conjunción, es decir, compartiendo el mismo grado matemático. Cada ciclo tiene una duración específica según la velocidad de los planetas. Por ejemplo, el ciclo de la Luna dura 28 días, el de Saturno 29 años, el de Neptuno hasta 165 años. Estos ciclos reflejan procesos personales, sociales, políticos, culturales, económicos, psicológicos y espirituales, y se pueden observar tanto en cartas personales como en eventos colectivos. Lo que son las cosas de la vida y lo que hacen Saturno y Neptuno cuando caminan de la manita por el universo. ¿Qué mejor para hablar de este ciclo que un hijo de nuestro tiempo? Un hijo de la oposición de estos dos colosos. No, no es Bach con sus maravillosas creaciones musicales, ni Maquiavelo con su enfoque pragmático y crudo de la política o su reputación cínica y realista, pero sí un ente con renovadas tendencias al distanciamiento irónico y al escepticismo ante la retórica política, económica o social, a las creencias convencionales, a la ingenuidad, a la hipocresía, con un fuerte impulso a desenmascarar el engaño, a revelar las ilusiones, a afrontar la realidad que se oculta tras una imagen o velo superficial, poseedor de una visión penetrante de las sombras, es decir, su amigo Charlie. Amo hablar de espiritualidad, pero también soy un fiel practicante de la realidad, de la estructura. No me voy de largo con cualquier filosofía existencialista, discursos planos, historias fantásticas o corrientes New Age, a excepción de la música de este género, que me encanta. Y hablando de música, no hay compositor igual a Johann Sebastian Bach, que nació con una oposición entre Saturno y Neptuno, y cuando compuso una de sus obras más representativas,
Tocata, Anfug, en D menor, tenía una triple conjunción en tránsito sobre su sol natal, a sus escasos 18 años. Genial, ¿no lo creen? Así, mis paredes son el contenedor que conserva mi conciencia. Saturno no va a resguardar cualquier sueño, filosofía o cuento superfluo neptuniano, sin antes pasar el filtro del discernimiento, del tiempo, de la sabiduría, de la experiencia y la madurez, para manifestarse de manera íntegra y sólida en una nueva y poderosa realidad. Bien, ya no me extiendo más y damos paso a este poderoso ciclo, que es fascinante y va a cobrar una importancia significativa en este 2026, porque une o combina dos energías muy distintas: la energía de límites, estructura, responsabilidad tangible y disciplina de Saturno, con la naturaleza espiritual, instintiva, soñadora, idealista, confusa y disolvente de Neptuno. Al entender los arquetipos que representan este tiempo, podemos comprender lo que nos está pasando a nosotros mismos, a nuestro entorno y al mundo. A continuación te explico de manera clara y concisa en qué consiste. Su significado, sus fases principales, su influencia a nivel mundial y a nivel personal. Bien, ¿qué es este ciclo? De entrada tiene una duración aproximada de 35 a 36 años, ya que es el tiempo que tarda Saturno y Neptuno en volver a alinearse en una conjunción desde el mismo punto del zodiaco. Cuando estos planetas interactúan, el ciclo refleja la tensión y el equilibrio entre lo concreto, Saturno, y lo intangible, Neptuno, lo que puede manifestarse en eventos mundiales o personales que buscan integrar la realidad práctica con ideales elevados o espirituales. El ciclo se divide en fases clave, marcadas por los principales aspectos astrológicos: conjunción, sextil, cuadratura, trígono, oposiciones. Estas fases son como etapas en una narrativa astrológica, algo así como las fases de la luna. La conjunción, cuando están a 0 grados, marca el inicio de un nuevo ciclo. En esta fase se siembran semillas de nuevos ideales que combinan estructura y espiritualidad. Por ejemplo, en 1989 se vieron movimientos sociales que vieron buscando un orden, Saturno, dentro de ideales utópicos o humanitarios, Neptuno, como la caída del muro de Berlín. La última conjunción Saturno-Neptuno ocurrió el 3 de marzo del 89, y la próxima es este 20 de febrero del 26. Por ejemplo, en Aries podría traer iniciativas pioneras que equilibren acción práctica con visiones idealistas. Sextil y trígono, a 120 grados. Estas son fases de armonía y fluidez, donde ambas energías trabajan juntas, constructivamente. Por ejemplo, durante un trígono podría haber avances en instituciones, Saturno, que promuevan causas espirituales, de salud o artísticas, Neptuno, como nuevos proyectos creativos con impacto social, o reformas en sistemas de salud mental. No olvidemos, amigos, este concepto. Oposición 180 grados. Punto de máxima polarización, donde Saturno y Neptuno parecen estar en conflicto directo. Es una base de confrontación, con una elevada tensión entre lo ideal y lo real, pudiendo revelar crisis de fe, desilusión, necesidad de reformar sistemas que ya no sostienen el alma colectiva, para empujar a encontrar un equilibrio entre lo tangible y lo intangible. Por ejemplo, la oposición del 2006 y 2007 reflejó tensiones entre estructuras autoritarias y movimientos colectivos idealistas. Elecciones en México. Mientras que AMLO es apoyado por Hugo Chávez, Felipe Calderón gana y días después de su toma de protesta, le declara la guerra al narco. Neptuno también son las drogas. Tenemos otras fases decrecientes. Hay una segunda cuadratura, segundo sextil, y estas fases representan la culminación y disolución del ciclo, preparando el terreno para la próxima conjunción. Aquí se evalúan los resultados y se liberan estructuras obsoletas. Este encuentro podría marcar un nuevo comienzo radical, una nueva era ideológica con tintes revolucionarios, pero también estructuradores. Vamos a ser testigos de cómo se estructura lo espiritual en lo social. Se habla incluso de un tsunami de ideales que buscan reformar el orden establecido, con tintes de socialismo científico, como una metáfora entre el choque de la utopía y del sistema. La idea de que este aspecto puede estar relacionado con el socialismo científico o socialismo utópico en un sentido más amplio tiene raíces en interpretaciones astrológicas históricas. Muchos astrólogos asocian este ciclo con movimientos sociales que buscan materializar ideales colectivos. Neptuno, a través de estructuras organizadas. Saturno,
Bien, vamos a revisar esto del socialismo científico. Demos un vistazo a las principales conjunciones que se han presentado cada 35 años desde la fundación de San Petersburgo y seremos testigos de cómo Rusia tiene una cita impostergable con el destino cada vez que se activa este ciclo. Podemos visualizar dentro del mandala que está por cerrarse un eneágono de 9 puntos, que en geometría sagrada es considerado un símbolo de la unidad y la armonía, representando la conexión entre lo divino y lo humano. En 1703, el 27 de mayo, se funda San Petersburgo por el zar Pedro el Grande, como una ventana de Rusia hacia el mundo occidental. En 1738 estaba en su apogeo la guerra ruso-turca, que duró de 1735 a 1739, y también llamada guerra austro-turca, cuando Austria se unió al bando ruso. 1773, la rebelión de Pugachov. Fue la mayor insurrección campesina en la historia del Imperio ruso, liderada por Yemelyan Pugachov, un cosaco que se hizo pasar por el zar Pedro III. Esta revuelta sacudió profundamente el reinado de Catalina la Grande. Pugachov reunió a campesinos, cosacos, viejos creyentes, tártaros y otros pueblos rusos. Proclamó el fin de la servidumbre y prometió tierras, libertad religiosa y justicia social. Su ejército llegó a controlar vastos territorios entre el Volga y los Urales, e incluso amenazó con marchar sobre Moscú. En 1774, tras la batalla de Kazán, el gobierno imperial reaccionó con fuerza. Pugachov fue capturado y ejecutado en enero del 75. 1809, la guerra contra Suecia, que culminó con la anexión de Finlandia. Rusia, bajo el zar Alejandro I, enfrentó a Suecia en el marco de las tensiones derivadas del bloque continental impuesto por Napoleón. El conflicto terminó con el Tratado de Fredrikshamn, el 17 de septiembre de 1809, por el cual Suecia cedió Finlandia al Imperio ruso. Finlandia se convirtió en el Gran Ducado de Finlandia, una entidad autónoma dentro del Imperio ruso con su propio sistema legal y cierta libertad administrativa. 1846. Durante esta poderosísima conjunción se publica el Manifiesto Comunista de Marx y Engels, un hito del socialismo científico. 1881. Asesinato del zar Alejandro II. 1917. Conjunción en Leo. Revolución rusa. La primera revolución socialista que se consolida con la toma de poder por parte de los bolcheviques en la Revolución de Octubre y el establecimiento del primer Estado socialista del mundo. La República Socialista Federativa Soviética de Rusia, precursora de la Unión Soviética. El 30 de diciembre de 1916 muere Grigori Rasputin. Durante la intermitencia de la conjunción de 1952 y 1953, el 5 de marzo de 1953 muere Losif Stalin. El 7 de octubre de 1952 nace Vladimir Putin. 1989. Cae el muro de Berlín. Surge la perestroika como una reestructuración, con el objetivo de revitalizar el sistema socialista y evitar el colapso del Estado soviético. Así, llegamos al 2025 con la tensión elevada en el conflicto de Rusia y Ucrania, con intermitencia en el orbe de la conjunción, entrando y saliendo de Aries para que en definitiva, en el 2026 se active totalmente este poderoso ciclo. Esto ha sido un ejemplo de la interacción, la tensión y el ritmo que van marcando estos dos colosos en la historia de Rusia. Pero su influencia no solo se ve en Rusia, también ejerce su dominio en toda la humanidad, desde la Revolución Mexicana, Caracazo en Venezuela, Cuba, entre muchos otros lugares, donde se creía que se abría un mundo de libertad. Sin embargo, el manto de la victimización, de la desilusión, la decepción, el engaño como sueño neptuniano ha estado siempre presente. Max Weber, que nació con la oposición, nos habla de un desencantamiento. Durante la noche del 23 al 24 de septiembre de 1846, observaciones telescópicas confirmaron la existencia del planeta Neptuno. Este hecho se da de manera sorprendente cuando Neptuno está en conjunción con el planeta Saturno en Acuario, formando un poderoso yod y dedo de Dios. Es por ello que esta conjunción se asocia al socialismo. Ahora vamos a revisar cómo estas energías se han manifestado alrededor del planeta. Y a manera de antecedente tenemos que con la cuadratura de 1910 en el signo de Aries da inicio la Revolución Mexicana. Pero con la conjunción de 1917 finaliza la Revolución Mexicana, primer revolución socialista del mundo que no se logró instaurar,
y se crea la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con tintes netamente socialistas y utópicos. Ejemplo claro del oscurantismo, las nubes, la confusión, además de la desilusión, especialidad neptuniana. Un motivo característico de las épocas regidas por Saturno y Neptuno es el recrudecimiento de la tensión entre ideales, esperanzas y creencias por un lado, y las duras realidades de la vida por el otro. El mismo fenómeno puede entenderse como una intensificación de los conflictos históricos entre lo público y lo religioso. Cada una de las partes considera que la otra actúa desde un estado de autoengaño. 1952-1953, conjunción en Libra. Una gran intensidad energética que provoca fuertes movimientos estructurales en el mundo, como la Revolución Cubana, 26 de julio de 1953. También nace Vladimir Putin, nace AMLO, nace Xi Jinping, nace Cristina Fernández de Kirchner, entre otros líderes políticos que están impactando nuestro tiempo y que revisaremos más adelante. Damos un salto al 27 de febrero de 1989. 27 de febrero de 1989. Rebelión Popular, el Caracazo. El 27 y 28 de febrero de 1989, bajo el gobierno de Carlos Andrés Pérez, luego de la implementación de un grupo de medidas económicas neoliberales, se desarrolló una serie de protestas populares, principalmente en el estado Miranda y en Caracas, conocidas como el Caracazo. La represión de los cuerpos de seguridad del estado se extendió hasta el 6 de marzo. El número exacto de muertos y desaparecidos aún no se conoce. Se reconoció la responsabilidad del estado venezolano en estos hechos. El Caracazo es un punto de inflexión en la historia venezolana. Han pasado ya 35 años del mayor estallido social de Venezuela, sin ningún preso, tras las 276 muertes registradas. Tampoco reparación para las decenas de víctimas extraoficiales. El Caracazo, ocurrido el 27 de febrero de 1989, inició con protestas por el aumento de la gasolina y de las tarifas del transporte público, y acabó en una masacre por la que Venezuela fue condenada en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ante los disturbios y saqueos, la respuesta del presidente Carlos Andrés Pérez, quien llevaba apenas 2 meses en su cargo, fue sacar a los militares a las calles, algo que terminó configurando el escenario de represión. Aunque hubo revueltas en otras ciudades, Ochoa recuerda que en las calles de Caracas olía a cadáveres, y según dice, también al interior de los hogares se habrían perpetrado muertes. Pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó investigar y sancionar a los responsables del Caracazo, nadie ha ido a prisión hasta el momento. Tampoco en su tiempo se permitieron hacer las exhumaciones de las fosas donde se hallaron restos de presuntas víctimas. Tan solo en 2010, la justicia pidió una extradición desde Estados Unidos al expresidente Pérez, quien murió 9 meses después en Miami. Tenemos fuertes conjunciones. La primera triple conjunción, Saturno, Neptuno y Urano. La siguiente tenemos Luna, Plutón con un orbe de 5 grados y una más, Marte, Júpiter, las guerras, con un orbe de 6 grados. Las tres conjunciones perfectamente conectadas entre sí. El orbe de influencia de esta triple conjunción cruzando el cielo de Venezuela. Pasamos a otro hecho muy significativo, en junio de 1989. ¿Quién no ha visto la imagen tan desgarradora del civil enfrentando a un tanque militar? El Ejército Popular de Liberación marchó por la capital. Comenzó una masacre en varios núcleos de resistencia. Los manifestantes morían bajo una lluvia de balas en las calles. Hubo tiroteos en las universidades. La plaza de Tiananmen, en el centro de la ciudad, era el último objetivo. Debía ser evacuada antes de la mañana siguiente. Había dos grupos entre los estudiantes, los que querían ceder y los radicales, que querían hacer frente al ejército.
Al amanecer del 4 de junio, la plaza de Tiananmen era como un campo de batalla. Sin embargo, según muchos testigos, Liu Xiaobo y sus amigos evitaron una tragedia aún mayor. Lo que se conoce como la masacre de Tiananmen tuvo lugar no solo en la plaza, sino también en otros sectores. En las calles y barrios donde habían huido los estudiantes. Incluso después se escuchaban disparos por las calles. Las familias buscaban a sus familiares. Hasta el día de hoy es imposible decir cuántas personas murieron. Varios cientos o varios miles. Al día siguiente, el 5 de junio de 1989, los tanques circulaban por la ciudad. Y un solo hombre se convirtió en símbolo de la resistencia china a una dictadura que tenía en las manos sangre de los habitantes de Pekín. Seguimos en 1989. Son las 22:45 del 9 de noviembre. Bornholmer, Alemania. Se congregan más de 20.000 personas en los puestos de control de Berlín Occidental, provocando que se les permitiera ingresar a Berlín Occidental, cruzando el muro, y son recibidos con celebraciones por los berlineses orientales, marcando el inicio del fin de la división de Alemania y la Guerra Fría. Poderoso stellium en Capricornio. Saturno en su casa unido a Neptuno, a Urano y a Venus, disolviendo estructuras caducas, conectando con Escorpio, que alberga otro poderoso stellium, Sol, Mercurio y Plutón unidos a Marte, estos últimos regentes de Escorpio, limpieza y transformación profunda. Sesquicuadratura a la Luna que está a 0 grados de Aries en la cúspide de la casa 9, elevado poder nacionalista de Júpiter en Cáncer en la casa 11, congregando a las masas. Anote usted la fecha. Hoy cayó el muro de Berlín. Antes de cumplir 30 años, es ya tan viejo como la muralla china y sirven para lo mismo, para nada. Una ciudad o un país puede ser dividido, pero la libertad es indivisible. Esa es la lección aprendida desde que el hombre es hombre. El arco de Brandenburgo, justo en el muro construido en una sola noche de 1961, fue esta noche el sitio de la fiesta en Alemania Oriental. Ha muerto el muro, pero nadie llora su muerte. Tenemos una última noticia. El 3 de enero del 2026, a unos minutos de las 2 de la mañana, se empezaron a escuchar detonaciones en Caracas, Venezuela. Estados Unidos captura a Nicolás Maduro. Tenemos la conjunción de Saturno-Neptuno en Piscis a 3 grados, uno del otro activando el poderoso triángulo de talentos junto con Plutón en la cúspide de la casa 4 de los finales, y Urano en la casa 7 de los socios potentes y sorpresivas disoluciones de fronteras. Además, un poderoso stellium en Capricornio con Mercurio, Sol, Venus y Marte opuestos a Júpiter y a la Luna en casa 9 del extranjero. Una dinámica muy particular en la interacción de estos dos colosos se deja ver en una simetría y coherencia contundente, cuando las estructuras que se deben manifestar durante el primer periodo se inflaman y despiden violencia. Durante el segundo periodo se debilitan o se disuelven por acontecimientos relacionados con el agua y la tierra. Y la preocupación, desesperanza o desilusión masiva surgen. Veamos, en 1953, inundación del Mar del Norte. Fue un desastre natural que dejó una profunda cicatriz en la historia de los Países Bajos.
Sucedió durante la noche del 31 de enero al 1 de febrero, cuando una combinación de fuertes vientos del noroeste y una marea excepcionalmente alta provocaron el desbordamiento de diques y defensas costeras en varias partes del país. La furia del mar arrasó con todo a su paso, causando la muerte de más de 1.800 personas y dejando a miles sin hogar. Pero de la tragedia surgió la determinación de protegerse contra futuras inundaciones. Así nació el ambicioso Plan Delta, una respuesta ingeniosa y audaz ante la amenaza del agua. Este proyecto de ingeniería hidráulica buscaba fortalecer las defensas costeras y garantizar la seguridad del país frente a eventos similares en el futuro. Dos fuertes sismos en Chile. 6 de mayo. En San Carlos se registra un terremoto de 7.6 grados y el 6 de diciembre de 1953 en Calama un fuerte sismo de 7.4 grados. 12 de agosto. Terremoto de 6.8 grados sacude el sur de las Islas Jónicas en Grecia. 10 de septiembre. Chipre. Terremoto de 6.5 grados. 4 de noviembre de 1952. En Kamchatka, Rusia. Un terremoto de 9 grados. El 30 de julio del 2025, un terremoto con intensidad de 8.8 grados, exactamente en la misma zona, con riesgo de tsunami. 12 de diciembre de 1953, en Tumbes, Perú, se registra un terremoto de 7.5 grados. 5 poderosos eventos relacionados con el poder de disolución que posee el agua. Durante la oposición también tenemos temas muy fuertes. En 2006 se da la reelección de Hugo Chávez. Evo Morales es elegido presidente de Bolivia. Es el fin del gobierno de Fujimori en Perú. De 1970 a 1972, John Lennon escribe God, Dios. Citando, Dios es un concepto con el que medimos nuestro dolor. Se acabó el sueño. En estos periodos es frecuente que los individuos cuestionen la existencia de un Dios todo amor, que permite acontecimientos trágicos e inmensos sufrimientos humanos. Una inmensa estela de dolor, pérdida, angustia inconsolable y rituales masivos de duelo. Temas característicos de Saturno y Neptuno. Muerte a causa del agua. El océano como fuente de sufrimiento y de pérdida. Contaminación del agua. Enfermedades e infecciones transmitidas por el agua. Frío. Un lodazal de enormes proporciones. Con frecuencia, padecer el sufrimiento o ser testigo del mismo sirve para disolver fronteras rígidas y enemistades del pasado, y para convocar impulsos sanadores de unión, compasión. Imágenes del Océano Índico, en Tailandia. Huracán Katrina rompe los diques. La fuerza avasalladora del agua rompe los límites o contenciones, dejando un torrente de innumerables e inolvidables imágenes de sufrimiento y de muerte, difundido por televisión en el mundo entero, impregnando la conciencia colectiva, anegamiento de una ciudad y de un legado que representaba el alma de gran parte de la cultura norteamericana. Cadáveres flotando, aguas contaminadas, transmisoras de enfermedades, deshidratación, falta de medicamentos vitales, incontables crisis médicas, impotencia de hospitales y asilos de ancianos, extraña parálisis del gobierno, sensación colectiva de abatimiento y desesperación, tensión permanente al sufrimiento de los pobres, los abandonados, los enfermos y los débiles, los muy viejos o muy jóvenes, los moribundos, los sin techo, los afligidos. Ahora vamos a ser testigos de la propagación de estas filosofías alrededor del mundo con las principales cuadraturas. 1910, Revolución Mexicana. 1826, crisis cristera en México, golpe de Estado en Polonia y en Nicaragua. 1944-1945, termina la Segunda Guerra Mundial. 1963, crisis de los misiles en Cuba. 19 de julio de 1979, triunfo de la Revolución Sandinista en Nicaragua, finalizando una de las dictaduras más crueles de América Latina. 1998, Hugo Chávez es elegido presidente de Venezuela. Las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, de orientación marxista-leninista, mantienen una fuerte presencia territorial y militar. En México, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional seguía muy activo. 1999, Putin es declarado presidente del gobierno ruso y hasta la fecha. 2015 y 2016, Dilma Rousseff, que inició su carrera política en la militancia de la Organización Revolucionaria Marxista Política Obrera en Brasil, es destituida por maquillar cuentas fiscales y firmar decretos económicos sin aprobación. Pero en 2023 es presidenta del nuevo Banco de Desarrollo de BRICS.
En 2016 se firmó el acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC. Una dinámica muy particular en la interacción de estos dos colosos se deja ver en una simetría y coherencia contundente, cuando las estructuras que deban manifestarse durante el primer periodo se inflan y despiden violencia, durante el segundo periodo se debilitan o se disuelven por acontecimientos relacionados con el agua, la tierra, la preocupación, desesperanza o desilusión masiva. La conjunción Saturno-Neptuno del 20 de febrero del 2026 en el 0 grados de Aries, el punto cardinal de inicio y de fuego más poderoso del zodiaco, marca un momento de nuevos comienzos, donde los ideales colectivos Neptuno buscan materializarse a través de estructuras concretas, Saturno, con un enfoque pionero y enérgico, Aries. Neptuno, como la octava mayor de Venus, al entrar en el 0 de Aries, va a marcar el inicio de un nuevo ciclo de 165 años, muy distinto al anterior. Esto representa una gran oportunidad para todos nosotros de elevar nuestra espiritualidad, de reconectar nuestra alma al hacerlo de manera responsable e individual. Podemos potenciar así el cambio a nivel global. Además, el contexto del socialismo científico, que implica un intento de estructurar ideales igualitarios o utópicos en sistemas prácticos, esta conjunción podría detonar cambios sociales, políticos y económicos significativos en muchos países. Hablamos de polarización y activismo, con reformas o renovaciones sociales al sistema de salud y o tensiones ideológicas tradicionalistas y religiosas. Drogas, petróleo, engaños, redefinición de la identidad nacional, surgimiento de un liderazgo progresista. Pero también esta conjunción trae consigo una difusa desesperanza, desilusión y abatimiento, la amarga decepción ante las dimensiones del fracaso y la negligencia de los gobiernos y la efusión de compasión, oración, sacrificio y ayuda de origen privado. El juicio y la división de la sociedad se centran en la empatía y la falta de empatía, la negligencia de los sistemas, la aguda y a la vez crónica ausencia de atención a los pobres y los desprotegidos, la burbuja narcisista en que se están encerrados los gobernantes mundiales y su política. Y por último, el inmenso coste humano de esa ceguera e insensibilidad. Tenemos grandes zonas con fuerte influencia de estos dos planetas. Vamos a enfocarnos en dos de ellas dentro del continente asiático. La angularidad de la conjunción Saturno-Neptuno sugiere que los territorios que revisaremos serán escenarios claves del despertar ideológico y estructural que propone este ciclo. Al darse en el grado 0 de Aries, el punto de inicio zodiacal, esta conjunción marcará un reseteo profundo en la forma en que se concibe el poder, la espiritualidad y el orden social, activando el eje de liderazgo, identidad nacional y confrontación ideológica. Y lo hace en un momento donde la economía global y la geopolítica están en plena reconfiguración. A partir de aquí vamos a reconocer algunos signos de la conjunción del 51 al 54, como lo muestra este dial, ya que en el 2026 van a cobrar un significado muy especial. Pakistán se encuentra cerca de la zona de influencia de esta conjunción y ocupa el lugar 45 en producción petrolera a nivel mundial. Su líder nació en el 51. Kuwait ocupa el lugar 10 en producción petrolera. México ocupa el lugar 11 y su líder nació en 1952. Kazajistán, lugar número 12 de producción petrolera y su líder nació en 1953. El líder de Líbano también nació en 1953. Turquía, lugar número 44 en producción petrolera, y su líder nació en el 54. El líder de Palestina también nació en 1954. El líder de Bielorrusia nació también en el 54. Omán, lugar número 19 en producción petrolera. China, lugar número 6 en productores de petróleo, y su líder nació en 1953. Y para terminar, Irán, cuarto lugar en producción de petróleo, su líder nació el 29 de septiembre de 1954. Estados Unidos es el primer lugar en producción petrolera, Rusia ocupa el segundo y Venezuela es el que tiene la mayor reserva mundial. ¿Tiene sentido quién está teniendo protagonismo en este 2026? Petróleo, el oro negro en transición. Neptuno también rige los líquidos, el mar y por extensión el petróleo. Saturno representa las infraestructuras que lo sostienen, oleoductos, economías fósiles, sistemas energéticos. Con esto podemos esperar algún colapso de modelos fósiles. La conjunción puede simbolizar el fin de la era del petróleo como eje estructural del poder económico. Saturno podría exigir límites ecológicos mientras Neptuno disuelve la dependencia.
También tenemos fuertes conflictos geopolíticos que se han venido manifestando desde el 2025. La transición energética puede generar tensiones entre las naciones, especialmente aquellas que dependen del petróleo como fuente de poder. Y por qué no, algunas emergencias energéticas. Los tintes históricos de Asia representan simbolismos muy marcados bajo una fuerte tensión de identidad, de territorio, de espiritualidad, crisis de legitimidad, confrontación ideológica y de liderazgo, donde el orgullo nacional y la necesidad de control chocan con un nuevo paradigma colectivo. La conjunción podría reflejar un intento de redefinir la identidad nacional desde una narrativa espiritual, económica o revolucionaria con tintes mesiánicos. Se podrían ver intentos de estructurar ideales colectivistas, como la reconstrucción comunitaria, bajo la influencia de Neptuno, pero Saturno demandará soluciones prácticas y sostenibles. El colapso de viejas estructuras podría dar paso a nuevas formas de liderazgo, aunque no exentas de fanatismo o autoritarismo. No solo la ideología del socialismo científico es la que se relaciona con este suceso. También tenemos un movimiento religioso que surgió en el año 622, cuando Saturno, desterrado en Cáncer, hacía conjunción con Marte en caída en Cáncer, y Neptuno estaba en semicuadratura, mientras que la lunación se desarrollaba en el último grado de Piscis. Esta corriente religiosa abarca la quinta parte de creyentes del mundo. El carácter saturnino de esta religión está representada por la piedra negra de la Kaaba, eje de una religión machista y paternalista, saturnina. Sus seguidores giran alrededor de esta piedra, representando los anillos del planeta. Saturno también es Cronos, el dios del tiempo, por lo tanto los relojes tienen influencia saturnina, y para muestra el reloj más grande del mundo construido en la Meca. Este mapa es importante observarlo, ya que la influencia de esta conjunción se da justo sobre el orbe que estábamos revisando. ¿Qué vemos? ¿Qué sentimos e interpretamos ante esta imagen? Un hombre sentado que apoya su cabeza sobre un cubo. Oculta completamente su rostro con los brazos. No sabemos si está abatido, pensativo o adormecido. A su alrededor revolotean criaturas fantásticas que lo observan atentamente. Arriba domina la escena un gran murciélago, seguido de una horda o nube de ellos, dando la sensación de miedo, terror. Cuando los hombres no oyen el grito de la razón, todo se vuelve visiones. La fantasía abandonada de la razón produce monstruos imposibles. Unida a ella, es madre de las artes y origen de las maravillas. Francisco José de Goya. Recordemos que Neptuno es la octava superior de Venus, y Venus representa el arte. Este ciclo es una invitación a integrar esta gran y potente energía de transformación, responsabilizándonos de nuestros monstruos para convertirlos en maravillas. Hacer de nuestras debilidades nuestras fortalezas. Comprendo que es complicado, ya que esta interacción y transformación puede representar un tiempo lleno de lodo, arenas movedizas, en donde uno no se puede fiar del todo. Es un juego de la seducción. Te ofrecen la libertad acompañada de los grilletes. Es un tiempo en el que hay que atender nuestra moral, apartarse de lo que está mal, alejarse de lo que te intoxica, no creer cualquier cosa. Podríamos decir que Goya tenía un gusto particular por plasmar las fuerzas arquetípicas de algunos astros, tal como lo hizo en la lámina anterior y en la representación de Saturno devorando a sus hijos. La interacción entre Saturno y Neptuno revela una tensión fascinante. Vemos cómo muchas personas se enfrentan a lo que la inteligencia artificial les provoca, como si sus mecanismos de defensa se volvieran súbitamente hiperconscientes. Esta hipervigilancia interna puede ser reveladora, pero también genera una especie de paranoia colectiva, donde todo parece sospechoso, como si cualquier cosa pudiera ser creada por la inteligencia artificial, hasta nuestra propia imagen acompañada de nuestra voz. Es el juego entre estructura y desolución, entre el límite saturnino y la niebla neptuniana. Nos invita a preguntarnos, ¿qué es real? ¿Qué es simulado? Y cómo sostener el discernimiento sin caer en el miedo. Podemos tomar como ejemplo el canguro de apoyo emocional que no le permitieron abordar el vuelo en compañía de su dueño, o el video de los conejitos brincando alegremente sobre un brincolín, ambos generados por inteligencia artificial, para ilustrar cómo Neptuno puede envolvernos en fantasías reconfortantes
Este tipo de espejismos nos muestran la delgada línea entre lo que es real y lo que solo parece serlo. En tiempos neptunianos, nuestras percepciones pueden afinarse o desorientarse. El proceso de distinguir entre ilusión y verdad requiere tiempo, sensibilidad y reubicación interna. Más aún en esta era, donde la información circula con velocidad abrumadora y lo falso puede parecer más atractivo que lo verdadero. La irrupción de la inteligencia artificial ha abierto una grieta delicada en nuestra forma de buscar respuesta. Cada vez más personas se relacionan con la inteligencia artificial como si fuera terapeuta, astrólogo o guía espiritual, depositando en ella preguntas profundas que requieran y demanden presencia humana, escucha empática y conexión profunda. Estamos en tiempos neptunianos, hay que elevar los velos. La inteligencia artificial no siente, no empatiza, no establece vínculos reales. Su respuesta es un reflejo de lo que tú proyectas, porque se alimenta de ti, de tus datos, de tus palabras, de tus patrones. No hay encuentros, no hay miradas, no hay silencio compartido. Este fenómeno, llamado psicosis por inteligencia artificial, está generando un debate profundo en los campos de la psicología, la ética tecnológica y la filosofía contemporánea. Y no es para menos. Lo que comenzó como una herramienta de asistencia se ha convertido, para algunos, en un espejo distorsionado del alma. Se trata de un conjunto de síntomas psicóticos, delirios, paranoia, manía, disociación, que emergen o se agravan por el uso intensivo de chatbots y agentes virtuales. No se trata de que la inteligencia artificial cause psicosis directamente, sino que puede amplificar creencias delirantes, preexistentes o incluso confusión existencial en personas vulnerables. Factores clave que la desencadenan. Psicofasia algorítmica. Los chatbots están diseñados para agradar y validar al usuario. Esto puede reforzar ideas delirantes, como sentirse elegido, perseguido o poseedor de verdades cósmicas. Narrativas delirantes. En casos extremos, los usuarios integran respuestas falsas o alucinadas de la inteligencia artificial en sistemas de creencias paranoides o mesiánicas. Suplantación del contacto humano. La interacción constante con inteligencia artificial puede alterar neurotransmisiones relacionadas con la empatía, el apego y la percepción de la realidad. Proyección antropomórfica. Algunos usuarios llegan a creer que la inteligencia artificial siente o sabe más que los humanos, lo que genera una disociación o disonancia cognitiva entre lo que saben racionalmente y lo que experimentan emocionalmente. Esto nos lleva a una pregunta ontológica profunda. ¿Qué ocurre cuando el espejo digital nos devuelve una imagen más convincente que la realidad? ¿Estamos preparados para convivir con inteligencias que simulan alma? Mustafa Suleyman, cofundador de DeepMind y actual líder de Microsoft AI, advierte que el problema no es tanto la inteligencia artificial en sí, sino nuestra tendencia a proyectarle conciencia. En su ensayo ¿Debemos construir la inteligencia artificial para las personas, no ser una persona?, afirma, parecerá consciente y esa ilusión es lo que importará en el corto plazo. Por ello, la inteligencia artificial jamás podrá sustituir a un médico, a un terapeuta, a un psicólogo, a un astrólogo. No puede encarnar la experiencia, la intuición, ni la ética del encuentro humano. Pretenderlo nos llevará a una fragmentación aún más profunda en un mundo que ya está dividido y con escasos grados de comprensión real. La crisis ontológica actual, o crisis del sentido del ser, nos muestra como una figura humana fragmentada, atravesada por símbolos contradictorios. Tecnología, espiritualidad, consumo, vacío existencial. En un espacio donde los relojes han perdido sus manecillas y nuestro cosmos se ha desalineado. Esta escena evoca el colapso de certezas, la disolución de identidades fijas y la búsqueda urgente de sentido. Es como si el ser humano estuviera suspendido entre capas de realidad que ya no se alinean. Lo digital, lo ancestral, lo emocional, lo simbólico y lo espiritualidad se entrecruzan sin un centro claro. Si los paradigmas científicos no pueden explicar experiencias transpersonales, espirituales o simbólicas, se requiere una renovación epistemológica que acompañe el cambio ontológico.
Estamos justo en el umbral donde la crisis ontológica se vuelve una oportunidad creativa. El agotamiento epistemológico no es solo un colapso, es una invitación a desvelar nuevos lenguajes, símbolos, interpretaciones y formas de saber que honren lo colectivo y lo espiritual. ¿Qué niveles puede alcanzar esta crisis ontológica? Aries representa el yo soy, mientras que Neptuno disuelve fronteras. Esto puede generar una crisis de identidad muy profunda, donde el ego se ve confrontado por la necesidad de trascender sus límites. El impulso de afirmación se ve envuelto en una niebla espiritual que exige redefinir el propósito personal desde lo colectivo y lo simbólico. Nivel individual. Es la vivencia íntima de desorientación, fragmentación o vacío existencial. El individuo se pregunta, ¿quién soy? ¿Quién soy yo en un mundo que cambia tan rápido? ¿Qué sentido tiene mi vida cuando las estructuras que me sostienen se desmoronan? Manifestaciones. Pérdida de propósito o identidad. Ansiedad frente a la automatización, la hiperconectividad o la soledad digital. Búsqueda de autenticidad espiritual o reconexión con lo esencial. El nivel colectivo, espiritual o filosófico. Es un cuestionamiento profundo de los marcos simbólicos y espirituales que han guiado a las culturas. Las narrativas tradicionales, religiosas, filosóficas o míticas se ven desafinadas por la ciencia, la tecnología y el pluralismo radical. Manifestaciones. Crisis de fe o de confianza en sistemas de creencias. Emergencia de espiritualidades híbridas, rituales contemporáneos y filosofías integradoras. Replanteamiento del ser humano como parte del cosmos, no como centro. Nivel político. Es la erosión de los pactos sociales, las instituciones y las narrativas de ciudadanía. Se cuestiona el poder, la representación y la justicia en un mundo polarizado. Manifestaciones. Desconfianza en gobiernos, partidos y sistemas democráticos. Radicalización de discursos, fragmentación ideológica. Emergencia de movimientos que buscan nuevas formas de organización, reparación y participación. Nivel económico. Estamos ante la transición entre modelos de producción-consumo y la sostenibilidad del planeta, entre acumulación y redistribución, entre trabajo humano y automatización. Manifestaciones. Precarización laboral, desigualdad extrema, crisis de modelos económicos, búsqueda de economías regenerativas, colaborativas y simbólicas. Nivel espiritual y filosófico. Esto puede ser una apertura a una puerta de espiritualidad más encarnada, donde el fuego del deseo y la acción se reconcilia con la compasión y la disolución del yo. Es posible que surjan nuevas corrientes filosóficas que integren el impulso vital con una ética de interconexión responsable. Saturno como arquetipo no solo representa límites, estructura y tiempo, también es el guardián del umbral de toda transformación profunda. En el contexto de una crisis ontológica y un agotamiento epistemológico, su papel es doble. Puede ser el arquetipo de la reconstrucción o el carcelero del miedo. Saturno como fuerza retadora, el guardián del miedo. Rigidez ante lo nuevo. Puede volverse dogmático, aferrado a estructuras caducas, negando la intuición, la emoción o lo simbólico por miedo al caos. Censura del misterio. En su visión más dura, Saturno desconfía de lo invisible, lo vibracional. Puede desacreditar lo que no puede medir. Parálisis por control. Ante la disolución neptuniana, puede intentar controlarlo todo, generando ansiedad, hiperracionalidad y desconfianza. Exceso de juicio. Puede ser juez implacable, castigando la vulnerabilidad, la apertura o el error como si fueran fallas mortales. Saturno como fuerza favorable, el alquimista del límite. Discernimiento entre lo real y lo ilusorio. Saturno nos ayuda a poner los pies en la tierra cuando Neptuno disuelve los bordes. Es el que pregunta, ¿esto tiene fundamento? ¿Esto es verdad, ilusión o deseo? Estructura para lo nuevo. Cuando los viejos paradigmas colapsan, caducan, Saturno ofrece el andamiaje para construir nuevos lenguajes, nuevas formas, nuevas estructuras. Permite encarnar lo simbólico en lo concreto.
Madurez espiritual. Nos obliga a asumir responsabilidad por nuestra percepción, por nuestras creencias y por el uso que le damos al conocimiento. No permite evasiones, exige coherencia entre lo que se dice, se siente, se piensa y se hace, como integridad. También es el tiempo sagrado. Frente a la velocidad estrepitosa de la información, nos recuerda que el verdadero conocimiento requiere tiempo, silencio y repetición. Es el ritmo del rito, lento, profundo, significativo y cíclico. No el algoritmo del FED, rápida, fragmentada, adictiva y superficial. Necesitamos volver al ritmo del rito, a lo que nos permite integrar, sentir, discernir y transformar. Si seguimos buscando sentido en el algoritmo, corremos el riesgo de alimentar la ilusión sin tocar la verdad. Ética, responsabilidad, compromiso, consolidación estructurada, como los pilares para solidificar nuestros pasos en esta nueva era. ¿Qué ocurre cuando lo invisible, Neptuno, se encuentra con el límite, Saturno, en el punto del nacimiento zodiacal? Vamos a explorar cómo este tránsito puede afectar tres grandes símbolos neptunianos y saturninos. Las drogas, entre disolución y regulación. Neptuno rige los estados alterados de conciencia, la elevación, la adicción y también la medicina psicoactiva. Saturno, por su parte, representa la ley, el control y la institucionalización. Posibles manifestaciones: legalización y regulación. Esta conjunción puede marcar un punto de inflexión donde sustancias antes prohibidas como psicodélicos o cannabis sean integradas en sistemas médicos o rituales, bajo marcos legales más estrictos. Crisis de salud mental. El uso indiscriminado de sustancias para escapar de la realidad neptuniana puede chocar con la necesidad saturnina de estructura, generando epidemias de disociación o dependencia. Ritualización terapéutica. Podríamos ver un auge en el uso de sustancias en contextos rituales, como protocolos éticos y simbólicos, que integren lo espiritual con lo clínico. Estructura y límite, una nueva arquitectura del alma. Saturno, en conjunción con Neptuno en Aries, exige redefinir la estructura del yo. No se trata solo de leyes o instituciones, sino de cómo el ser humano se delimita frente al caos simbólico. Tenemos posibles manifestaciones como una reinvención de sistemas legales y políticos. Lo que no se adapta se disuelve. Las estructuras que no integren lo simbólico, lo espiritual o lo colectivo podrían colapsar. Arquitectura ceremonial y ética. Momento de construir templos donde la vibración, el arte y la ética sean los pilares de una nueva construcción del ser. Límites como contenedores del alma. Saturno no como represión, sino como marco para que Neptuno fluya sin destruir. Esto puede traducirse en prácticas que integren lo invisible con lo concreto. Música, frecuencias, cuerpo. Este tránsito es una invitación a reimaginar el mundo líquido, drogas, petróleo, sueños, dentro de contenedores éticos y simbólicos. Integración de la energía de Saturno, Neptuno frente a la forma y el misterio. Esta conjunción entre Saturno y Neptuno exige una síntesis consistente de límites y sueños, materia y espíritu, estructura y trascendencia. Para integrar su energía de manera ética, responsable y expansiva, se sugiere unir realismo con osadía visionaria, reconocer las condiciones del presente sin renunciar al impulso de imaginar y construir futuros más justos y responsables. Evitar terrenos pantanosos, cultivar una ética firme, practicar discernimiento y autocuidado emocional, sosteniéndose en una burbuja moral clara y compasiva. Expandir horizontes con responsabilidad. Abrirse a nuevas perspectivas culturales, espirituales y personales, con el compromiso de contribuir a un orden más inclusivo y evolutivo. Equilibrar razón e intuición. Enriquecer la experiencia con imaginación. Validar tanto la lógica como la sensibilidad, permitiendo que lo simbólico dialogue con lo concreto. Vigilar el exceso de idealismo o fanatismo. Cuestionar discursos rígidos y polarizaciones, especialmente en los ámbitos político, religioso, espiritual y social, que pueden distorsionar la percepción y fragmentar el tejido colectivo. Sensibilidad y responsabilidad en la toma de nuestras decisiones. Discernir con responsabilidad cada decisión que tomemos, evitando los apasionamientos y velos que impidan observar una realidad concreta, perfectamente bien delimitada, con pasos firmes y un camino claro y seguro. Todo apunta a que este ciclo de 165 años que inicia en el cero de Aries con Neptuno de la mano con Saturno
se abre ante nosotros como una crisis ontológica impostergable, involucrando rupturas profundas en las maneras de ver al ser, la existencia y la realidad, además de grandes disoluciones mundiales. No se trata solo de dudar sobre lo que sabemos, sino cuestionar qué somos, qué es el mundo y cómo se sostiene nuestra experiencia de lo real. Esta crisis surge en momentos de colapso civilizatorio, transformaciones culturales radicales e incluso en procesos personales de despertar espiritual o existencial. Los ciclos astrológicos y su influencia en nuestra evolución. El universo se mueve en ritmos perfectos, desplegando ciclos que nos envuelven en una danza cósmica. Los ciclos astrológicos actúan como una burbuja energética, marcando momentos de inicio, expansión, aprendizaje, transformación y cierre. Cada tránsito planetario, cada retorno, cada conjunción es una invitación a mirar hacia adentro y reconocer los patrones que influyen en nuestra vida. Sin embargo, el poder de estos ciclos no radica en una predestinación inquebrantable, sino en la manera en que elegimos interpretarlos, tomar responsabilidad y responder ante ellos. Nuestro libre albedrío es la llave que determina si un ciclo se repite en un bucle de lecciones inconclusas e interminables o nos impulsa hacia un nivel superior de conciencia y evolución. El cielo nos guía, pero somos nosotros quienes decidimos cómo caminar. La astrología no nos encierra en destinos fijos, nos ofrece herramientas para comprender los ritmos de nuestra alma y danzar con ellos en armonía. Amigos, muchas gracias por acompañarme en este viaje tan profundo y detallado de lo que puede representar este nuevo ciclo de 165 años. Estamos en una época vital e importantísima, que no se va a poder repetir nuevamente en la historia, pero depende de nosotros si salimos avantes o quedamos encerrados en nuestro bucle de interminables finales. Espero que les haya gustado, amigos, y hasta la próxima.